Bienvenidos una vez más. Ya estamos en la semana número 6 de aquí, esta serie tan poderosa que se titula 50 días operando en el poder del Espíritu Santo, operando en los dones sobrenaturales. Bienvenido, José Raúl, qué placer, mi hermano. Pastor, Bendiciones. cada semana un desafío nuevo, una nueva revelación del Espíritu a nuestra vida, porque cuando comprendemos, esa es la palabra que se revela a nuestro corazón, y yo creo que las iglesias están siendo edificadas tremendamente. Gloria a Dios, tenemos testimonios de que el Señor se está moviendo. Realmente cuando uno le da espacio al Espíritu Santo, y esto es intencionalmente, ¿verdad? Abriendo espacio, Él está listo para tomar la oportunidad. Alguien decía, te lo conté hace un tiempo, de un pastor que me decía, el Espíritu Santo anda siempre buscando, Él quiere aterrizar, pero anda buscando pista y a veces no encuentra, pero aquí nos damos cuenta que los dones, la manifestación del Espíritu moviliza a la iglesia. Y de eso se trata la charla que queremos tener hoy. ¿Cómo operar para movilizar la iglesia? Porque, vaya, durante todos estos días ya el Señor ha estado hablando, ministrando en las semanas anteriores. Hemos aprendido a discernir cuáles son esos dones, cómo entenderlos. Cada devocional nos está explicando y colocando en historias prácticas de la vida diaria cómo operan esos dones. Y a esta altura de la campaña, ya uno dice, wow, esto está tremendo. Entonces, ya hasta podrán haber, algunos ya a estas alturas habrán hecho su test de dones, que lo enviamos las semanas anteriores, y ya hicieron sus test de dones y ya tienen claro cuál es su don. Pero la pregunta es, ¿y ahora cómo ese don se conecta para movilizar la iglesia? ¿Cómo moviliza estos dones hacia la misión? Porque para eso fueron dados, para la edificación, ¿verdad? Y esa edificación tiene que ver con la edificación del reino de Dios, no nuestro reino. Entonces, para Amén. hoy, el texto que tenemos está basado en Hechos, capítulo 13, del 1 al 3, que nos muestra una historia tremenda. Es la famosa iglesia de Antioquía. Excelente. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Esto es un envío a la movilización. Y la primera pregunta que quisiera que compartiéramos para hoy, pastor, es ¿cómo se moviliza la iglesia por el Espíritu? En esa experiencia que Dios te ha dado durante estos años que has venido trabajando, ¿cómo se da ese ambiente para que la gracia del Señor descienda? Sí, siempre la manifestación del Espíritu en mi experiencia se da en medio de un ambiente espiritual de ministración al Señor, de búsqueda, de oración, de ayuno, ¿verdad? Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía. Antioquía viene a ser un modelo para nosotros ahora, ¿verdad? No comienza con estrategias. Comienza con adoración. La palabra ministración justamente Ajá, que es la que dice el texto, ministrando estos al Señor. viene de la palabra servicio, o sea, estaban sirviendo. Una connotación de la palabra adoración, que es latría, es culto, es servir, ¿verdad? Estamos sirviendo al Señor. Cuando oramos, estamos sirviendo al Señor porque oramos conforme a su voluntad. Y entonces Él sabe cuál es su voluntad, pero Él quiere que nosotros también querramos. Y cuando su plan nosotros lo aceptamos y le decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, y oramos en esa dirección, entramos en acuerdo con Dios. Y entonces toda esa manifestación
tiene lugar, se abren las puertas de los cielos, las ventanas se abren y comenzamos a vivir bajo cielos abiertos, donde el Espíritu Santo desciende, donde la voz de Dios se oye. Y bueno, este es el ambiente de la iglesia verdaderamente pentecostal. La iglesia del primer siglo fue una iglesia pentecostal. Wow, esto está poderoso. Porque cualquiera que está mirándonos allá puede estar diciendo, bueno, ¿y qué pasa con mi iglesia tal vez? O yo creería que tal vez la iglesia sí está moviéndose en eso, el pastor, el liderazgo, pero implica que el asistente, el miembro de la iglesia, entienda que esto se da es en adoración. Adoración. Que si yo no me dispongo a esos tiempos de oración, de entrega, de dependencia espiritual, difícilmente voy a obtener una experiencia espiritual como esta. Si yo ando en mis afanes, los dones del Espíritu no comienzan en medio. Señor, ¿sabes que estoy afanado? Mándame tu don ahí, tú sabes, hablamos. No, requiere la quietud, requiere el discernimiento, requiere el procesar qué quiere Dios con nosotros. Así que cuando la iglesia centra su atención en Dios, ministra al Señor y el Espíritu comienza a crecer. Claro que sí, y este es un trabajo de enfoque. Tú sabes, vivimos en medio de tantas ocupaciones, tantos ruidos, tantas distracciones, y a veces nosotros queremos llegar con todos esos ruidos y que así como los cajeros automáticos, como el microwave, pues salga el producto, ya apretamos un botón y sale la bendición. No, Dios trabaja en el hambre, en la sed, en la necesidad, en la espera y cuando estamos ministrando al Señor, estamos adorando, lo que sucede es que estamos haciendo como lo que hacemos con, ¿te acuerdas las televisiones antiguas que Ajá. había que estar allí Sintonizándola. sintonizando o la radio hasta la fecha así trabaja? Tenemos que sintonizarnos para estar en la misma señal. Así es que nuestro radar, nuestro receptor debe estar alineado para poder detectar esas señales. Y cuando la iglesia adora, se alinea, se sintoniza. Cuando la iglesia ora, se afina el sonido para que llegue de manera clara. Y cuando depende de Dios, se posiciona en ese lugar de recepción de señal clara. Me gusta esa metáfora porque, vaya, el canal de televisión transmitía, ¿te acuerdas? Ajá. Las estaciones de radio transmitían. Están trabajando. El problema no era la transmisión de radio. El problema era quién tenía el receptor para recibir lo que es. Así que el receptor de ese mover del espíritu es la adoración en cada iglesia y en cada persona. Una adoración comunitaria, reunirse para lograrlo. Y no se trata de cantar nada más o de levantar las manos, se trata de conectar. Entonces, aunque tengamos el receptor, si no conectamos de nada sirve. Tiene que sintonizar el receptor. Me gusta, más preciso. Yo tengo un radio, pero si no busco la frecuencia correcta, de manera intencional, no voy a llegar. Llego a otra. Llegas a otra y van a haber otras voces por allí, pero realmente no se conecta. Y hay gente que entró con el ruido a la iglesia y salió con el mismo ruido. No hizo un reset, ¿verdad? No hubo el switch, el cambio A la para sintonía del olvidarme de todas las preocupaciones, los problemas, las deudas, las noticias, todo lo que está pasando en el mundo, para recordar que hay uno que está sentado en el trono y que merece toda la honra y la gloria y que tiene todo el poder para ayudarme y para también manifestarse en medio de su pueblo. Wow, me encanta. Ahora, los dones, pastor, operan cuando buscamos más la presencia de Dios. Exactamente. Y esto lo explica Hechos capítulo 13 en el versículo 2. Primero estamos hablando hace un minuto que comienza en un ambiente de administración. Sí. Pero lo segundo va conectado a esa administración y es la búsqueda de la presencia. Si hay algo que recuerdo bien de tu vida y tu testimonio que me ha bendecido a mí mucho, fue una historia que contaste en una oportunidad donde mencionabas que
Dios te estaba llamando a buscarle más y tú trataste de decirle al Señor, despuesito, porque estoy ocupado ahora. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, el Señor eso fue en el año 2002, imagínate, hace bastante. Y el Señor me habla de que quiere encontrarse conmigo, que quiere bendecirme. Y así es que me guía a ir a la montaña por 3 días. Allá, mientras estaba buscando su presencia, sentí claramente en mi espíritu, debes hacer esto cada 2 meses. Eran 3 días de ayuno cada 2 meses, la última semana del mes. Y yo comencé entonces a ver mi agenda y estaba llena. En aquel tiempo empecé como director de educación cristiana en el distrito y eh, mi agenda se llenó, ¿Estaba full? estaba ¿Tenía full. trabajo? Y cuando revisé, pensé en mi mente, no se va a poder, yo creo que va a ser hasta el próximo año cuando haga la nueva agenda. Y estaba yo en ese pensamiento cuando yo escuché, tú sabes cómo escuchamos nosotros, de repente el Señor irrumpe con una palabra, pero Pensamiento que que es es recurrente, y directo. clarísima. Me dice el Señor, ¿y quién te mandó a hacer todo eso? ¡Qué bombazo! Hermano, eso, Ya, desde entonces yo no tengo problema cuando Dios me habla de que me está llamando, invitando a disfrutar tiempos de búsqueda. a mí me gusta lo que estaba pasando porque los dones operan cuando buscamos más la presencia de Dios. Este es un tema que todos sabemos, eso no es nuevo. El asunto es lo que Dios te acababa de mostrar en ese momento. Todos tenemos una agenda y le decimos, Señor, tú sabes, yo te quiero buscar, yo sé que tú necesitas, pero ahora, ese es el problema del número uno de la iglesia en nuestros días. Todos en la iglesia trabajan, tienen que pagar biles, están hiper ocupados, no ocupados, están hiper ocupados. Así que buscar a Dios es una Sí, opción entre muchas otras opciones que tenemos. es uno de los más grandes obstáculos para el ministerio de la iglesia, es que los miembros están ocupados, incluyendo los líderes, que son los más comprometidos. Y mientras uno tiene tiempo, el otro no tiene, y nunca puedes tenerlos a todos. Entonces se hace difícil. Ahora, la experiencia de la cual me preguntaste, eso cambió todo. Recuerdo que yo sentí como que Dios me dio ¿Quién te mandó? ¿verdad? Aquí, ¿quién te mandó a hacer todo Uno eso? diría, pero esto es para ti, Señor. Me sentí ridículo. O sea, a veces andamos, como dice el dicho, anda en todo menos en misa, ¿no? O sea, en lo que Dios le llama a hacer no está. Y estamos sirviendo a la obra del Señor, pero se nos olvida el Señor de la obra. Yo tomé el teléfono y comencé a cancelar todos esos eventos, esos Compromisos que compromisos. tenía. Sí, porque yo entendí que mi Señor, mi dueño, me estaba diciendo, yo no te llamé para eso, ni eso, ni eso, ni eso. Y ahora te estoy pidiendo que vengas a mi presencia, quiero tratar contigo. Esa búsqueda que fueron 3, 4 años seguidos por cada 2 meses, eso cambió la vida mía y la de un grupo de amigos pastores y la de mucha gente. Muchas cosas se dieron a partir de eso. El Señor trajo sanidad a nuestro distrito eh, y el liderazgo del distrito finalmente Se está despertando en ese gozo. se unió en aquella ocasión de manera total. Teníamos al superintendente, al vice, al secretario tesorero, teníamos a los directores del distrito, hermanos, participando en estos tiempos de búsqueda. Así es que cuando respondemos a esa invitación, cuando Dios nos invita no es porque nos quiere robar, cuando nos pide tiempo no es porque nos quiere robar tiempo, es porque nos quiere bendecir de una manera especial. Y hermano, en ese tiempo hubo una manifestación tremenda de dones, el Señor sanó muchas cosas. Hermano, los dones no fluyen en ambientes secos. Wow. Se requiere esa lluvia del Espíritu. Donde fluye la presencia del Señor. Pastor, para ir cerrando, eso que acaba de mencionar conecta con lo que venimos hablando. Hay un ambiente de búsqueda y sin la búsqueda, ya estuvimos hablando de que ponemos mil excusas, que soy el más ocupado, que Dios sabe, que Dios comprende, pero
Si quieres la llenura del Espíritu, vas a necesitar apartar tiempo para Dios. Punto. Eso no tiene ni discusión ni exclusión. Hay un solo camino. Busca la Así es. presencia del Señor. Ahora bien, una vez que la iglesia está en eso, porque aquí dice que la iglesia de Antioquía estaba orando, ayunando y estaba discerniendo lo que Dios quería hacer. Estaba Dios hablándole y ellos estaban recibiendo. Sí. Pero reciben una orden del Espíritu y dice claramente, y dijo el Espíritu, apártame a Bernabé y a Saulo, no salen. Mira, venga, ya lo vamos a apartar. No, dice que siguieron orando y ayunando. No por una confirmación, sino por una obediencia, una entrega total, un envío lleno del poder. Y ahí es donde el Espíritu Santo habla en medio de la iglesia. Oraron más, ayunaron más, impusieron manos y enviaron a Saulo. Es una obediencia en medio de la búsqueda. Tal vez busco a Dios, Dios me habló y ya no busco más. Pero aquí hay un antes, hay un durante y hay un después. Totalmente debemos de permanecer en esa búsqueda, en esa presencia, porque cada día trae sus propios desafíos y Dios está respondiendo a todos esos retos que la iglesia enfrenta y quiere que los enfrentemos con poder. Una vez que impusieron manos y enviaron, hermanos, ellos experimentaron una libertad gloriosa. No hubo demora, no hubo debate carnal de que sí, que no, Que yo no estoy de acuerdo, que a mí no me parece que lo elijan a él. no hubo resistencia a la voz del Espíritu, porque la iglesia, una de las imágenes del pueblo de Dios es un ejército. ¿Ya? Y como ejército, un ejército escucha la orden del comandante, no negocia, no cuestiona el mandato, se moviliza inmediatamente porque cuando el comandante habla es porque hay que actuar, porque hay situaciones, porque el enemigo tiene sus estrategias también y hay que responder porque hay que proteger al pueblo. Así debe operar la iglesia bajo la guianza del Espíritu. Muchas iglesias oran, pero no escuchan. Sin duda. Y si escuchan, no obedecen. Ese está mejor. Pero Antioquía hizo ambas cosas. Escuchó y obedeció. Así es que cuando el Espíritu habla, la iglesia responde, los dones se alinean y la misión se activa. Mira, esto me encanta. El principio es claro, pastor. Los dones del Espíritu no existen para entretener espiritualmente a la iglesia. Existen para impulsar a la iglesia a participar en la obra de Dios. Y cuando hay esa participación, el mundo es transformado, el Espíritu habla y la iglesia no se queda quieta. Ese es un patrón bíblico, ministración, ¿verdad? Un enfoque en Dios. Es lo mismo que 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, ¿verdad? Empieza con el pueblo, se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y oraren, ¿verdad? Y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces eso trae una presencia, un ambiente espiritual y en esa presencia es cuando vamos a oír la voz de Dios. ¿Cómo cerramos esto entonces, pastor? Gloria al Señor. Bueno, tenemos que seguir en acción obediente y recordar que no se trata de una fiesta de piscina donde aquí la idea es que los dones se manifiesten y nosotros estamos ahí con toda la familia. No, el trabajo está afuera. Una iglesia que adora, oye. Una iglesia que oye, obedece. Una iglesia que obedece es enviada. Y una iglesia enviada transforma el mundo, transforma territorio, transforma la familia. Qué increíble. Transforma las vidas. Yo creo que hoy ha estado desafiante esto y tú puedes seguir allá hablando con tu equipo, con tus líderes y teniendo una conversación profunda hacia dónde Dios está hablando y qué tanto estamos escuchando. Amén. Yo quiero hablar a los líderes sobre la necesidad permanente de establecer más que una agenda donde se abren algunos espacios de vez en cuando durante el año, en una cultura, en un estilo de vida de oración y ayuno, hermano. La oración y el ayuno posicionan a la iglesia para hacerle frente
a los ataques del enemigo, priorizar esa presencia de Dios en los programas. No se trata de tener un programa, un culto, no se trata de conectar. Se trata de que el pueblo pueda entrar en esa presencia y salir de ahí empoderado para servir. Aleluya. En ese ambiente se escucha la voz de Dios. En ese ambiente se confirman los llamados espirituales. Y en ese ambiente vamos con autoridad espiritual. Aleluya. ¿Dirigir una oración, pastor? Oremos juntos. Gracias, Señor, te damos porque tú nos estás hablando, Señor, sobre la importancia de buscar tu presencia, mi Señor. Desarrollar esa vida devocional sólida. Sensibilizar el oído espiritual para aprender a discernir la voz de Dios que nos llama según el llamado ministerial y los propósitos que Él siempre tuvo para nosotros. Señor, ayúdanos a responder sin resistencia, a obedecer de manera inmediata, a someternos a la comunidad, confirmando el don de cada uno para beneficio de los demás y poder responder al llamado de Dios cuando Dios nos envía. Gracias, Señor, que hoy no necesitamos más actividad, necesitamos más dirección del Espíritu, no necesitamos más eventos, necesitamos más obediencia para ir a hacer lo que tú nos mandas a hacer. Ministranos, Señor, en esa intimidad. Escúchanos, Señor, y danos dirección, aleluya, que podamos obedecer y activar e ir y hacer la obra en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Recibe, amado hermano, recibe eso en fe, como un regalo que se recibe y luego se abre para ver lo que hay allí y luego se usa para la gloria de Dios. Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana para finalizar esta gran campaña de Operando en los Dones Sobrenaturales. Dios les bendiga.